En medio de los cuestionamientos de Chile Vamos y tras una reunión entre la presidenta Bachelet y exmandatarios, Sebastián Piñera anunció que pedirá al bloque opositor redactar un proyecto de reforma constitucional. Queremos ahondar más en este tema y para eso vamos a conversar con el diputado independiente, presidente de Evópolis, Felipe Kast. Diputado, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Bien, pues hay lo primero que llama la atención en torno a la diferencia sobre la reforma a la Constitución es que la presidenta, al menos lo que han planteado, es que ellos quieren que seamos los ciudadanos, todos, en cada unidad vecinal, en cada provincia, en cada región, quienes opinemos y decidamos qué queremos que incluya la Constitución, mientras que Sebastián Piñera le va a pedir al bloque opositor, es decir, a los políticos, que decidan o que propongan una nueva Constitución. A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí primero hay que recalcar el hecho de que como bloque opositor estamos completamente dispuestos a discutir un cambio, una mejora en la Constitución y no tenemos ningún problema con poder hacerlo. O sea, la apertura a que hoy día tenemos una Constitución que está siendo hoy día cuestionada por muchos y que por favor hagamos un debate en serio. ¿Todo el bloque? Todo el bloque. ¿La UDI también? ¿Sí? Absolutamente, fue lo que acordamos de hecho el día de ayer cuando tuvimos una reunión de todos los presidentes del bloque. Ahora, dicho eso, lo que a uno le llama la atención es que si vamos a tener un debate con la ciudadanía, abierto, como tú dices, Paula, es muy importante que cada uno de los bloques opositores o de gobierno, cada uno de los partidos, transparente también en ese debate de cara a la ciudadanía cuál es su posición frente a la Constitución. O sea, lo que creemos que es tramposo, lo que creemos que no ayudaría, es que uno diga, no, mira, yo no tengo posición. Ya, hacer como que no tengo posición y que después aparezca mágicamente, después de todos los cabildos, una posición que en el fondo no representa lo que está ahí. Entonces es mucho más transparente recorrer Chile y cada una de las regiones, cada una de las juntas de vecinos, con una posición clara de cada uno de los partidos políticos. Pero ¿por qué no al revés, Felipe? Porque podría ser al revés, podría ser la aspiración recoger lo que quiere la ciudadanía y yo me hago me formo mi convicción una vez de haber escuchado de norte a sur. Es que eso es muy tramposo porque si es que tú vas a ir a hablar con la ciudadanía sin una posición tuya, no vas a poder contrastar si es que lo que te dijeron después lo hiciste caso o no. Porque en el fondo, y es lo mismo que pasa con la consulta indígena, por ejemplo, cada vez que tú tienes un proyecto tienes que ir a una consulta, el convenio 169 te obliga, pero tú tienes que ir con una posición. De hecho, esa es la forma de abrir un diálogo honesto. De lo contrario, ¿qué es lo que te va a pasar? Y de hecho a mí lo que no me gustó lo que planteó la presidenta es que dice, bueno, vamos a consultar 2 años, primero vamos a estar 6 años con un nivel de incertidumbre brutal en el país. Pero vamos a consultar 2 años y ya tenían redactadas las 4 alternativas después de la consulta. Pero las 4 alternativas no de contenido sobre el mecanismo. Exacto. Por eso te digo. Entonces yo lo que esperaría es que esta consulta fuese con contenido. ¿Pero qué significa? O sea, que la ciudadanía, no tengamos la ciudadanía 2 años trabajando simplemente por el mecanismo. ¿Pero qué significa? Sino que tengamos un debate con la ciudadanía sobre la Constitución. Con contenido. ¿Pero qué significa que sea con no contenido, hoy día? diputado? ¿Qué significa que sea con contenido? ¿Cómo se hace eso? Cada partido presenta una constitución. Mira, aquí está una propuesta de constitución. Nosotros creemos que la constitución, desde Evópolis, por ejemplo, hemos trabajado con mucha fuerza, y hay que moverse a una constitución mínima. La constitución mínima tiene una gracia que deja que la democracia sea la que haga la pega. Y no una constitución maximalista que termina con letra muerta, que te dice, no, vamos a tener todas estas cosas, se acabó la inseguridad en Chile, vamos a tener seguridad para todos los chilenos y te das cuenta que en realidad no funciona. Para entender a qué se refieren con maximalista y minimalista, la Constitución actual le parece, bueno, muy minimalista no es, digamos, tiene bastante más articulado que la minimalista por excelencia, que es la americana, pero tampoco es que la Constitución actual se haga cargo de cómo se va a terminar con la delincuencia, tampoco sería maximalista. No, la Constitución actual tiene elementos que son de constituciones más mínimas, pero es muy larga todavía y tiene más encima muchos elementos que uno podría decir te impide que la democracia en algunos ámbitos funcione. O sea, la gracia de una constitución mínima es que reduce a lo mínimo los elementos que son de alguna manera permanentes y deja que los gobiernos, que los políticos se hagan cargo de la realidad en distintas materias. Porque lo otro es, al final es una constitución maximalista lo que hace, es decir, te vamos a tener una sociedad soñada y que después cuando tú vas a la realidad no la encuentras. ¿Y qué es lo que hace el ciudadano? Tiene que ir a los tribunales de justicia. Entonces, exigir que se cumpla con la garantía. Eso, terminas matando la política. Y terminan mintiendo a los ciudadanos, que es lo más triste. Porque escribe una constitución de un mundo ideal que después no se cumple, frustras aún más la poca credibilidad que tiene la política, y por lo tanto creo que tenemos que tener un debate con aquellos que crean que tenemos que tener una constitución más máxima, como tal vez Fernando Atria y otros, perfecto, que lo planteen. Y que la ciudadanía, cuando tengamos estos 2 años de debate o lo que sea, yo espero que sea un poco menos, 1 año tal vez de debate, podamos tener una definición sobre el contenido. Y yo creo que la presidenta no puede obviar el contenido. ¿Cuál es su propuesta de constitución? Si es parte de lo que tienen que hacer los líderes políticos.
Sí, ese es el gran debate que tenemos que tener hoy día y espero que se aborde con fuerza. Diputado, pero entonces, si entiendo bien, ¿ustedes están de acuerdo con que haya participación ciudadana y que esa participación esté antes y no solo al momento de plebiscitar el nuevo documento? ¿Sí? Por supuesto, y de hecho lo que vamos a hacer nosotros como bloque opositor también es salir efectivamente a compartir nuestra visión. Entonces, ¿cuáles son las aprensiones que tienen con este proceso de educación cívica y este proceso de consulta ciudadana de 2 años? Tenemos 2 problemas. Primero, creo que es muy largo, estar 6 años en un país que de hecho ya estamos con problemas fuertes de incertidumbre. O sea, tenemos la economía en el suelo, tenemos que no se están creando empleos, tenemos que el 80% de los empleos creados son del Estado, que eso no es sustentable. Tenemos que el ministro de Hacienda ya nos dijo que vamos a tener déficit finalizado este gobierno, siendo que nos habían dicho que con la reforma tributaria íbamos a lograr el equilibrio. Entonces creemos que es muy importante abordar el tema constitucional, ojalá en este gobierno. Y tal vez, por lo menos, dejar ya listas las posiciones para que sea el próximo Congreso, que al principio deje ya sancionado el tema y aprobado, y ojalá con un plebiscito final. Ahora, el problema que tenemos hoy día con el mecanismo que planteó la presidenta es que no tenemos ninguna garantía de que esto no sea utilizado políticamente. O sea, a nosotros nos encantaría que el organismo... Pero si es constitución política, ¿cómo no va a ser utilizado en el buen sentido políticamente? Ojalá que si sea de utilizado... eso se trata. No, pero partidistamente me refiero. O sea, que en el fondo que todos los recursos del Estado estén a cargo y operados por una sola visión política. Tiene que ser tal vez más parecido a lo que fue la Comisión Engel, creo yo. Un grupo transversal de personas que les dé garantías a que todas las visiones políticas, esa es una constitución, que es una casa... Va a haber un organismo, ¿no? Es una casa... Bueno, es que todavía no sabemos quiénes están... Todavía no se define. No sabemos si que finalmente va a tener el pluralismo que debe tener y las garantías. Y por eso cuando fue Valentina Verbal el día viernes en representación de Bópoli a la encuentro con la presidenta, fue justamente lo que le planteó. Nosotros vamos a exigir garantías de que esto sea una constitución para todos los chilenos y no simplemente para el traje de la nueva mayoría. Y eso es lo primero, y lo segundo, el tema de los plazos, que obviamente es muy importante. Ahora, respecto a los plazos, diputado, ¿por qué 6 años es mucho? Se lo pregunto porque si es que se hiciera rápido, probablemente la crítica sería que este es un tema muy grande, muy serio, que no se puede hacer a la rápida. Y cuando se toma el tiempo suficiente para discutirlo, y para discutirlo también con el siguiente Congreso, que bajo otras reglas de financiamiento, con un cambio del sistema binominal, etcétera, va a tener una composición distinta, probablemente quizás más representativa, se le está intentando dar un mejor respaldo o mayor respaldo a este proceso también, tratando de incorporar al siguiente Congreso. ¿Por qué 6 años es mucho para este proceso constituyente? Porque las constituciones definen las reglas del juego de un país, de una sociedad. Y es muy legítimo que podamos cambiarla. Y de hecho, esta constitución ha tenido múltiples cambios desde que se creó, y de hecho, el presidente Lagos tiene un discurso famoso donde dice ya no está la firma de Pinochet en ella, ya es completamente democrática. Bueno, nos damos cuenta que al parecer no era una convicción tan firme. Pero es muy importante que cuando uno tenga cambio a la Constitución, sobre todo de esta envergadura, donde tú estás haciendo una promesa de que los cambios van a ser más profundos, sean acotados en el tiempo, porque son las reglas del juego para todo aquel que quiere, en el fondo, invertir en Chile, tratar de que efectivamente apostar por Chile. Y lo peor de todo es que, dado que tuvimos ya una reforma tributaria que nos hizo mucho daño en la inversión, estamos teniendo una reforma laboral que nos está haciendo mucho daño también en la inversión, es muy importante que ojalá las reglas del juego, que son la variable principal que toma cualquier persona al momento de invertir, sean claras. Si vamos a tener a Chile, con la incertidumbre de 6 años sin reglas claras, vamos a paralizar aún más la economía. Y creo que la economía, siendo que no es la única factor de la sociedad, tenemos que la política es muy importante, la cultura es muy importante, la educación, es importante que no dejemos de lado ese elemento. Entonces, creo que es importante acotarlo. Y adicionalmente, por otra razón, cuando nos plantearon la reforma tributaria, al principio había como bastante consenso de que tal vez teníamos que hacer una reforma tributaria. Cuando plantearon el documento de la reforma tributaria, la desaprobación se fue para arriba. Lo mismo ocurrió con la reforma educacional. Reforma educacional, todos queríamos reforma educacional. Yo también quiero reforma educacional. Cuando nos plantearon esta reforma educacional, la desaprobación se fue para arriba. Entonces creo que es importante no dejar esta incertidumbre y tratar de tener posturas claras sobre el contenido de la Constitución que Chile necesita. Y yo creo, por lo menos desde Evolución Política, vamos a empujar con mucha fuerza para que esa sea la Constitución mínima, que es más democrática. Porque de hecho, cuando tú hablas de una Constitución máxima, te insisto, la democracia deja de existir, porque está todo escrito. Todo está para los tribunales de justicia. Y nada está para poder efectivamente ser más honesto con la ciudadanía, y que tú, cuando le digas algo que un partido político va a hacer, lo puedas contrastar. Porque si no, cerremos la política, cerremos el Congreso, se puede hacer, pero claramente no es lo que va a funcionar, porque los tribunales de justicia, por mucho que sancionen, no te van a poder garantizar cosas que al final dependen de la gestión pública. Ahora, por otro lado, diputado, en un país en que cuesta tanto ponernos de acuerdo en educación, en tributos,
bueno, ponernos de acuerdo en la Constitución, por más minimalista que sea, cuesta creer que vaya a tener 7 artículos, ¿no? Como la Constitución norteamericana. Entonces, aun cuando sea minimalista, uno no ve que el consenso pueda lograrse en un par de años, simplemente. Es que por eso es importante que las mayorías se ejerzan. Yo creo que el actual gobierno, la nueva mayoría, está haciendo las cosas mal, pero tiene el legítimo derecho a hacerlas. O sea, esa es la gracia de la democracia. Sí. Entonces, creo que si tenemos una constitución que no es mínima, va a matar esa posibilidad. Al final los presidentes van a estar elegidos, pero no van a poder hacer nada porque está todo escrito. Entonces, la gracia que tiene esto de evolucionar es justamente que tú dejes una constitución que te dé las bases y que sean los políticos, ojalá con bastante mayor prestigio de lo que tienen hoy día, los que puedan efectivamente ejercer las promesas que hacen. Diputado Kast, gracias por haber venido. Muchas gracias por Buen invitarme. Buen día.